Buenas tardes a todos, damas y caballeros del público, autoridades, las que estén. Yo soy Héctor J. Castro, novelista, divulgador, vengo de Galicia, aunque ninguno de ustedes lo haya notado. Y bueno, antes de nada quisiera pediros disculpas por dos cosas. Una, porque estaré empequeñecido al lado de don Carlos Canales, que es, yo creo que la única persona que conozco con la que se puede hablar de absolutamente todo, y por mucho que te hayas documentado, él ya sabe más que tú. Entonces, eso es claro, estar al lado de él pues es realmente maravilloso y se aprende muchísimo, como todos sabemos. Otra de las cosas que quería pedir disculpas es que en mi ponencia voy a caer en alguna generalidad, en algún tema que habría realmente que desarrollar un poco más a fondo, pero que la brevedad del tiempo no me lo permite, ¿no? Y bueno, mi tema es el de el trato y el maltrato que ha tenido España y la hispanidad en la narrativa contemporánea. Y bueno, el tema de la leyenda negra, en este sentido, en la ficción, es algo en lo que llevo insistiendo bastante tiempo, porque no es un tema banal, ya que a veces solemos olvidar el peso que la ficción puede tener en conformar nuestro imaginario colectivo, ¿no? Pues si a una persona la bombardeas con leyenda negra desde las novelas, desde las películas o desde los cómics, pues al final se la cree, ¿verdad? Recuerdo además un caso que viene muy a propósito, que fue cuando yo presenté mi novela sobre María Pita y la defensa de La Coruña, en donde una señora que estaba entre los asistentes me dijo que ya había leído la novela, pero que el personaje de María Pita le había parecido raro, porque rezaba mucho, que parecía una monja. Claro, a esta persona, que yo, por cierto, quiero mucho solo por haber comprado y leído la novela, ¿no? Pero bueno, estamos comenzando. A esta persona le extrañó que la protagonista de la novela, aunque se trate de una labradora del siglo XVI, pues que sea piadosa y defienda la religión. Porque esto es cosa de los malos, ¿verdad? De los curas, los inquisidores, de los malos de la película. Pero no de la heroína o del protagonista, claro. Desde hace tiempo está de moda que los protagonistas de las novelas o de las películas sean descreídos, que no vayan a misa, que pasen de la iglesia completamente. Un comportamiento fácil de digerir para el gran público. Un personaje católico no es comercial. Esto lo saben autores y editores. Pero separar el fervor religioso, el temor a la condenación eterna, el respeto hacia la Santa Madre Iglesia, separar esto, como digo, de los hombres de la España del siglo de oro, los hombres y las mujeres de la España del siglo de oro, es un anacronismo insalvable. El caso es que esta pregunta, ¿por qué hay tan pocas novelas sobre los tercios españoles o la hispanidad está tan mal tratada en la ficción? Comenzó a rondarme la cabeza ya por el año 2011-2012, cuando yo estaba metido de lleno hasta el cuello en los tercios y su mundo, e intentaba reunir toda la bibliografía que podía al respecto. Me encontré varios libros muy buenos de divulgación histórica, como el de Pavía Rocroi, de Julio Albi de la Cuesta, o los de Geoffrey Parker, o las colecciones que editorial como Edaf o Almena ya empezaban a hacer. Pero lo referente a la novela estaba muy huérfano. Solo tenía las aventuras del Capitán Alatriste, que estaban en boga por aquella época y casi todos hemos leído, seguramente. Además, entonces fue cuando yo decidí embarcarme en el proyecto de aportar mi granito de arena para tapar ese hueco de las novelas protagonizadas por los tercios o los hombres aventureros de España de esa época, porque creo que es una deuda que los autores, los escritores españoles tenemos con esos hombres. Y además es un hueco en la narrativa española muy difícil de entender, teniendo en cuenta el gran material que nos brindan las crónicas de aquellos soldados, aventureros, navegantes, misioneros, etc., de los siglos XVI o XVII, para escribir novela de aventuras. Porque si bien es cierto eso que dicen de que no hay palmo de tierra sin una tumba española, pues lo mismo podría decirse de cada onda del mar, ¿no? Ese mar que los españoles navegaron del uno al otro confín. Pero no se ha hecho, lamentablemente. No ha habido una generación de autores que se dedicaran a ello. Puedo poner un ejemplo
que creo que encenderá una lámpara sobre muchos que me darán la razón. Y es que yo recuerdo una colección que había en mi casa, de la editorial Bruguera, que yo disfruté mucho de joven, como tantos otros, que era de grandes clásicos de aventuras, en las que venían pues Julio Verne, Alejandro Dumas, Walter Scott, Paul Feval, Emilio Salgari, Stevenson, etc. Yo me di cuenta con los años, esto lo vi con los años, que no había autores españoles, ni uno, ni ninguna novela protagonizada por españoles. Entonces me di cuenta de que España, en el siglo XIX, que es el gran siglo de la literatura de aventuras, el que sentó las bases de lo que sería la novela de aventuras posterior y también el cine, pues el cine clásico utilizó estas mismas bases. Los lectores españoles asimilaron los temas, los personajes, las ideas de todos estos autores extranjeros, todo lo venido de fuera. Por supuesto, con la leyenda negra, sobre todo anticlerical, que todas estas ideas, ¿no?, traían. Pues estos autores románticos, en su mayoría franceses e ingleses, traían estas ideas jacobinas e ilustradas, salidas de la Revolución Francesa, que atacaban directamente lo que la España de los siglos imperiales representaba: la fe católica, el monarca, la espada, el ideario de Carlos V y de Felipe II. La Ilustración, que por cierto, no quiero tocar aquí al rey Carlos III, que está aquí mirándome con mirada severa, y que no lo considero mal rey, desde luego, pero bueno, la Ilustración, que creo que ha sido tan buena para la Europa liberal y tan mala para España, impulsa la leyenda negra a todos los niveles. Pues uno de sus objetivos era, precisamente, hacer creer a la gente que los ilustrados venían a traer luz donde antes había tinieblas. Y para eso era necesario manipular o directamente eliminar la tradición hispánica dominante en los 2 siglos anteriores. Por ello, la idiosincrasia de los soldados españoles no encaja en esta mentalidad ilustrada. En las obras de estos autores extranjeros, los españoles son los malos, los nobles, los tiranos malvados, los inquisidores, torturadores fanáticos, los conquistadores son genocidas sádicos. España representaba la opresión y el mal contra esa nueva libertad romántica que en realidad no era otra cosa que un falso oropel, con las matanzas y represiones perpetradas por los jacobinos, las destrucciones hechas por Napoleón, que bueno, esto es una opinión mía, pero Napoleón no es más que Hitler con buena publicidad, o el imperio colonial y esclavista británico, pues tenemos la prueba fehaciente, ¿no? La clave es que si España dictaminó las modas en los siglos XVI y XVII, en el siglo XIX quienes dictaminarán las modas serán Francia e Inglaterra. Entonces los españoles, en vez de defender una literatura propiamente española de tradición cervantina, nos tragamos toda la literatura extranjera y la dimos por buena. Y así los mosqueteros de Dumas sustituyeron en el imaginario colectivo a los tercios de Flandes. Los corsarios de Salgari sustituyeron a nuestros corsarios. Los exploradores de Verne sustituyeron a nuestros navegantes y descubridores, y etc. Aceptamos a los héroes extranjeros y enterramos a los nuestros. Y así seguimos hoy en día. No se arregló esto en el siglo XX. Para mí es realmente una incógnita cómo durante el franquismo, cuando se defendieron de nuevo valores de la España del siglo de oro, tampoco salió una generación de novelistas de los tercios. Los novelistas de aquella generación, pues Agustín de Foxá, Tomás Borrás, Camilo José Cela, etc., bueno, se dedicaron a otras cosas. Mi teoría es que esta gente, que venía de vivir una guerra tan cruel como fue la Guerra Civil, pues no le apetecía escribir sobre guerreros y batallas, cosa que otra parte es cabal y comprensible. De hecho, para encontrar la España imperial en la literatura, en esa época, habría que irse a América, en autores como Enrique Larreta, Manuel Mujica Laínez o Arturo Uslar Pietri, que además de grandes novelistas, fueron grandes hispanistas. Pero aquí, el auge de la llamada novela social, el género de la novela de aventuras históricas, quedó relegado a un subgénero juvenil y de poco prestigio. Así que durante los años 50, 60 y 70 se siguieron editando Los Tres Mosqueteros, El Corsario Negro, etc. Hay infinidad de ediciones impresas en España en aquellos años. Y después, a partir de los años 80,
Como todo lo que oliera a gestas imperiales españolas pues se relacionaba directamente con el franquismo más casposo y reaccionario, pues los tercios quedaron, si cabe, más sepultados todavía en nuestra narrativa. En ese tiempo pueden encontrarse alguna novela sobre personajes del XVI, La Conquista, Colón, quizá, o alguna cosa así, pero dispersa y poco afortunada. A excepción de las novelas de don Néstor Luján, que recomiendo a todos ustedes y que son deliciosas. Además se ve en los autores de los años 80, autores 90, una leyenda negra muy arraigada ya. Vemos novelistas españoles que ya describen a un Felipe II tiránico y loco, dan una impresión terrible de los conquistadores o de la Inquisición. En fin, que los españoles no solo tragamos la leyenda negra extranjera, sino que a partir de los años 80 y 90 nosotros mismos la impulsamos todavía más. Llegó entonces mediados de los 90 y algo cambió. Salen Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte. Creo que la primera novela moderna que tiene por protagonista a un soldado de los tercios. Por fin alguien se atrevía a escribir sobre estos hombres sin temor a ser tachado de franquista o lo que fuera. Y es una obra con numerosos aciertos y que tiene un gran valor que sirvió a mucha gente para introducirse en el mundo de los tercios y el mundo de la España imperial. Pero, cuidado aquí, si se estudia a fondo el Siglo de Oro, se ve que el capitán Alatriste tiene trampa. El protagonista, Diego Alatriste, es un personaje impostado, que no responde a la realidad histórica de los soldados españoles del 17. Es un personaje ateo, que no va a misa, que pasa de la religión. Y esto es algo inconcebible para la época. Arturo Pérez Reverte, que es un tipo inteligente, creo yo, sabía que haciendo un personaje católico, un soldado de los tercios con todas sus consecuencias, no sería comercial, porque la leyenda negra estaba muy arraigada en la ficción. Y yo imagino que él quería, cosa razonable, como quiero yo, vender libros. Así que la parte de la espiritualidad queda artificiosamente eliminada en esos libros. No solo eso, sino que sus protagonistas ven la religión con cinismo, con una distancia que no es creíble históricamente, porque esa distancia solo la da el tiempo. Y no se puede describir el círculo estando dentro de él. Hay que salir del círculo para verlo con perspectiva. Con lo cual, es un personaje, como digo, imposible para la época, porque su mentalidad no existía en el siglo XVII, simplemente. Y a mí me ha influido mucho en mis primeras novelas, porque tiene cosas que están realmente bien, pero me he ido alejando de su sombra a medida que iba estudiando y conociendo más. Cuando leí a Menéndez Pidal, en su Historia de España de Felipe II, a Gregorio Marañón, y el estudio que hizo del Toledo del Greco, o sobre todo a Enrique Larreta, en su Ávila de los Caballeros, recuerdo que me quedé prendado de esa España mística y heroica de la que hablaban. Esa España de los hidalgos pálidos y enjutos, férreos y austeros, caballeros de la mano en el pecho. Esos caballeros de genio contradictorio, que defendían sus fueros y a la vez al soberano, que defendían la libertad y a la vez la Inquisición. Y me di cuenta que esa era la España del Siglo de Oro, y esos eran los hombres de los tercios. El concepto del honor, en el siglo XVI, no se puede separar de la religión. Calderón lo dice muy claro en su Alcalde de Zalamea. El honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Con lo cual, el honor y el alma son cosas inseparables. Con esto entendemos cosas que se decían en la época y que hoy resultan difíciles de comprender para el lector profano, como eso de ganar el cielo a cuchilladas. Claro, pelear por la religión era algo honorable, y si favorecía el honor, favorecía al alma, y viceversa. En fin, por supuesto no toda la sociedad respondía a estos ejemplos. Tanto en la literatura como en las crónicas nos encontramos tanto al hidalgo, dispuesto a morirse de hambre por no perder la honra, como al pícaro, dispuesto a perder la honra por no morirse de hambre. Pero hasta en estos dos personajes antagónicos vemos un nexo en común, y es la preocupación por la salvación del alma. Lo vemos tanto en don Rodrigo Manrique como en el buscón don Pablos. Esto es esencial para los españoles de entonces, para todos, y para los soldados aún más. Para demostrarlo tenemos muchos ejemplos de soldados que en sus últimos días ingresaron en un convento. Diego Duque de Estrada, Tiburcio de Redín, Alonso de Contreras.
Otra prueba de total subordinación cultural en la que vivimos es que la gente por ahí adelante conoce mucho más a D'Artagnan que a estos tipos que he dicho, ¿verdad? Bueno, e incluso los dos mitos literarios españoles por excelencia, que son Don Juan y Don Quijote, se preocupan por la salvación de sus almas de sus pecados pretéritos antes de presentarse ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, creo que no se ha cuidado debidamente en la narrativa la urgencia de llevar a los tercios, a los hombres de España de esa época, soldados españoles en general, al gran público, de hacer comprender su idiosincrasia, llena de contrastes y problemas. Muchas veces veo gente en las redes, por ejemplo, decir qué buenas películas podrían hacer Hollywood sobre acciones españolas. Claro, claro que sí. Pero ¿por qué no las hace? Bueno, pues porque sus protagonistas, los que se suponen los buenos, habrían de ser españoles y católicos. Y esto choca directamente contra los postulados de la leyenda negra. Podemos ver cientos de ejemplos de obras cinematográficas que tienen trazas de leyenda negra, de comecocos, anti-español, anti-occidental en general, sobre todo a partir de los años 70. Os voy a poner un ejemplo, no sé si lo habéis visto, la película 1492, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu, que comienza en los títulos de crédito con los grabados de Teodor de Bray, un leyenda negrista de tomo y lomo, que muestra pues, a unos conquistadores españoles matando indios, arrojándolos al fuego, incluso niños, etc. No deja de ser paradójico y muy lamentable, y en mi caso un poco ofensivo, que Hollywood elija estos grabados para representar la conquista española. Precisamente Hollywood, que está construido sobre los huesos de los nativos que vivían en California, nativos que además estaban bautizados, hablaban español y estaban protegidos por las leyes de Indias, hasta que los yanquis le robaron a México la mitad de sus territorios y arrasaron como suelen hacer, ¿no? Y reparen ustedes si es fuerte esta leyenda negra que hoy en pleno auge pues de Black Lives Matter y tal, de hacer películas o series de personajes negros, en el Imperio Español tendrían muchos donde elegir, como por ejemplo Juan Latino, que fue un hombre que pasó de ser esclavo liberto a ser catedrático de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué no hacen la película de ese hombre? O, por ejemplo, de una de las mejores poetisas del barroco, del siglo XVII, que fue Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque son españoles y católicos. Entonces, yo confío, no obstante, en que una nueva generación nos sacudamos de estos complejos de mitos negro-legendarios y enarbolemos orgullosamente esa bandera de luces y sombras que, como todos los hombres a lo largo de la historia, los del Imperio Español también han tenido. Pero para ello debemos convertir en luces lo que durante mucho tiempo se nos ha dicho que eran sombras. Con esto me refiero precisamente a entender la defensa de la fe, el honor en su concepto calderoniano y ese espíritu de conquista. Porque sin esas tres cosas no se hubiera derrocado al Imperio Mexica, por ejemplo, no se hubiera vencido en Pavía o en Lepanto, ni se hubiera realizado por primera vez la vuelta al mundo, por ejemplo, ¿no? Y creo que todos estos son motivos más que suficientes para sentir orgullo, con la misma prerrogativa de la que goza hoy en día el Imperio Romano en el imaginario colectivo, a pesar de ser conocidas sus violencias, conquistas y desmanes. No en vano España es el Imperio Romano de la modernidad, pese a quien pese. Y además, creo que no tenemos que rendir cuentas a nadie, porque la superioridad moral y cultural de la España del siglo de oro, que no es más que la del humanismo renacentista, es verdadera y notoria en cuanto se rasca un poco la realidad histórica. Y es algo que no nos perdonan los ilustrados, voy a decirlo así un poco. Sí, porque se creen que se inventaron el mundo con la enciclopedia, pero es que los temas de la enciclopedia se llevaban estudiando en la escuela de Salamanca 2 siglos antes. Bueno, como dije al principio, los novelistas españoles tenemos una deuda con esos hombres que dieron significado a la palabra aventura, y para saldarla hay que ser lo más respetuosos posibles con la realidad histórica de su tiempo, porque esto también es una batalla cultural y hay que luchar sin mentiras, ni exageraciones, ni leyendas rosas, porque no hace falta, pero por supuesto sin miedo y sin complejos. Muchísimas gracias.